asambleísta Margarita Carranco. La primera vez. Muy buenos días, compañeros y compañeras, es un gusto estar aquí, espero que no sea la única vez, pero quiero aprovechar justamente, por si acaso sea la única vez, hacer unas recomendaciones alrededor de este tema. Voy a hablar desde mi experiencia en la lucha por los derechos de los niños, niñas y adolescentes como expresidenta del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que fue el primero que se institucionalizó en este país, y como defensora también de los derechos humanos de las mujeres. También como vicealcaldesa de Quito tuve la oportunidad de ver el drama que significa el tema de la prisión para quienes adeudan los juicios de alimentos, quienes adeudan y quienes eran tomados presos, que me dio una mirada de entender que este es un drama humano de la familia. Y alrededor de ese tema quiero hacer las siguientes aportaciones. Quiero hacer dos recomendaciones fundamentales aprovechando el espacio que tengo en este momento para que todo proyecto de ley, al menos ahora que tenemos una constitución no solamente de derechos sino también de garantías, todo proyecto de ley tiene que incorporar en su articulado la necesidad de recursos y estructuras que son las que permiten aplicar un proyecto de ley. Eso es garantía de derechos cuando tenemos una visión de derechos en la legislación que estamos trabajando. Otra sugerencia que yo hago para que cuando se construya un proyecto de ley de reforma o nueva, es muy importante que en materia de derechos y en un enfoque de derechos tenga 5 componentes básicos todo proyecto de ley. El 1, articulados que determinen acciones de prevención, articulados que determinen acciones de protección, articulados que determinen acciones de reparación de derechos y articulados que determinen acciones de control y sanción. Solo si un proyecto de ley contempla 5 componentes que desde mi experiencia de haber legislado a nivel local, estamos cerrando círculo y estamos protegiendo los derechos de las personas a las que se refieren en cada uno de los proyectos de ley. Ahora me incorporo a discutir que este proyecto de ley, de muchísimo interés que tengo desde mi práctica y mi conexión específicamente con aquellas madres que son las que están cerca de los juicios de alimentos y hay una asociación nacional. Por supuesto que el bien del que estamos discutiendo son los niños, niñas y adolescentes, por supuesto, pero esto está atravesado, esta reforma legal, por 2 temas fundamentales que de alguna manera interceden en este proceso. Un adultocentrismo que se refiere a cómo los adultos padres, adultos autoridades, creemos saber cuáles son las necesidades de los niños, niñas y adolescentes y alrededor de eso nosotros empezamos a legislar. Por lo tanto, ese adultocentrismo provoca justamente la invisibilización de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Y el otro elemento que está atravesado es el tema del machismo, frente al cual hay aumentos acelerados de jefaturas de hogar, unas porque nacen como jefas de hogar sin haber contraído matrimonio y otras jefaturas de hogar que se producen alrededor del divorcio porque la patria potestad de los niños siempre injustamente llega a las madres y no a los padres. Hay espacios inclusive mucho más positivos en el tema de quién se queda con los niños, pero las leyes tienen que ser equitativas y tienen que ser incluyentes. Y por lo general en el de patria potestad siempre terminan las madres haciéndose cargo de los hijos y los padres que a veces demandan la patria potestad no son entregados a los padres que a lo mejor en algunos casos excepcionales, pero algunos casos puede ser lo mejor. Ahí hay una inequidad y una desigualdad en el tema de las leyes para hablar de igualdad de oportunidades y igualdad de acciones. Por lo tanto, este aumento acelerado de jefaturas de hogar, de divorcios, al mismo tiempo produce también desprotección de los niños, niñas y adolescentes con relación a sus derechos. Y por lo tanto, les vuelven vulnerables a los sectores de niños, mujeres, jóvenes y abuelas que han estado interlocutando en proyectos de ley anteriores y que se han cometido injusticias alrededor de ese tema.
Hay un elemento fundamental que rescato del proyecto de ley y es un elemento fundamental que es el tema del derecho al afecto. No pueden los adultos, alrededor de elementos de demandas de divorcio y de juicios de alimentos, no olvidarse un elemento fundamental que es el derecho al afecto y a la protección que requieren aquellos niños, niñas y adolescentes, y que hay dentro de la Constitución un elemento fundamental transversal que es el tema de la corresponsabilidad. Los adultos, padres y madres, tenemos la corresponsabilidad de crear espacios de afecto y espacios de derechos para nuestros niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, el régimen de visitas considero que contempla este tema del derecho al afecto, que es un elemento fundamental que debemos proteger hombres y mujeres, padres y madres. En el tema de la descarga de responsabilidad y obligaciones de los subsidiarios, de tíos, jóvenes, abuelos y abuelas, pobres y algunos con enfermedades catastróficas, me parece importante lo que determina la ley, que de alguna manera también protege para evitar. El punto de equilibrio es cómo, defendiendo los derechos de los niños, no quitas derechos de los otros actores. Cómo fijarse en la cotidianidad alrededor de juicios de alimentos y divorcios, fijarse cuánto estamos vulnerando derechos, empezando a protegerlos a los niños, niños y adolescentes, pero sin tampoco dejar de pensar en el resto de actores. Toda estos elementos que tienen que ver con la ley y que algunos son bastante positivos, yo haré sugerencias al final, pasa al tema de las reformas al Código Civil. Tenemos un sistema judicial represado con una carga judicial inmanejable. Un grupo de mujeres hicimos un análisis de cómo está la carga procesal en los juzgados de lo civil, de lo penal, juzgados de la niñez y el tema de violencia intrafamiliar. Y la carga procesal sumada, sacada del Código Civil, del Código Penal, sacada esa carga procesal, detectamos y descubrimos que el 50% de carga procesal en este país tiene que ver con niños, mujeres y familia. Y eso me parece que si tomamos en cuenta esta carga procesal y nos hemos fijado que el código, digamos que los juzgados penales es a los que les hemos echado el ojo, creo que podemos estar equivocados, porque si nos fijamos en la carga procesal familia y la disfuncionalidad que provoca los actos de violencia que se producen alrededor de eso, podríamos empezar a pensar que hay que darle mucho ojo en cómo volver funcional una familia para evitar embarazos adolescentes, consumo de droga, jóvenes en situación de pandilla. Este cambio de estructura de la separación del divorcio, de los juicios de divorcio, con la separación de los juicios de alimento es correcta, porque se requiere en materia de niñez justicia especializada, y la justicia especializada es la única que nos garantiza, con procesos de capacitación claros, a que los niños, niñas y adolescentes, con jueces con conocimiento, siempre tengan la protección de sus derechos. Por lo tanto, yo felicito y apruebo esta necesidad de la separación de los juicios de divorcios con los juicios de alimentos que sean a través de los juzgados especializados. Pero al mismo tiempo considero que los juzgados de niños, niñas y adolescentes necesitan tener una estructura, que aquí hablan de las oficinas técnicas, que con la experiencia que tengo en el municipio de Quito de haber creado los centros de equidad y justicia para disminuir ese calvario que tenían las mujeres en el tema de violencia intrafamiliar, en el tema de juzgados de la niñez también se necesita que esta oficina no solamente nos sirva para el tema del ADN. Y yo me permito decir la propuesta que la acojo del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que dice que las oficinas técnicas amplíen sus funciones a más de realizar las pruebas del ADN, esté conformada por un o una trabajadora social, un psicólogo, psicóloga, un médico, médica, logista, que brinde atención integral durante los procesos para ayudar a la obtención de pruebas de los juicios y establecer las condiciones de ingreso y factores de edad y salud de los obligados al pago de pensiones alimenticias, con especial énfasis en los mayores de 65 años, discapacitados o con enfermedades catastróficas. La propuesta es que todo juzgado tenga el área queda un minuto, procesal, asambleísta. gracias, el área procesal y la otra área. Quiero terminar diciendo, porque las otras observaciones las voy a entregar por escrito,
que valoro el proyecto de mejoramiento de la estructura de visitas que ha tomado en cuenta el derecho al afecto, que es irrenunciable en los niños, niñas y adolescentes. Valoro la no unificación de la pensión manteniendo los sobresueldos de septiembre en Sierra y abril en la costa, porque eso garantiza el derecho a la educación. Y después de mi experiencia como vicealcaldesa, valoro que se haya impuesto un límite de prisión por la reincidencia de pago a 180 días, porque cuando me pidieron habeas corpus, un hombre que estuvo un año preso de Galápagos, tuve que darle la libertad porque no hay cadena perpetua para esto, y tampoco el tema de prisión resuelve el tema de que se les entregue los recursos. Hay que buscar nuevas salidas alrededor del tema. Tengo propuestas del Consejo de Niñez y de las madres que son usuarias de los juzgados de la niñez, que los entregaré por escrito. Muchas gracias.